Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estamos todos hoy? Ya está pronto la hora de comer y aquí pues nos vamos a poner hoy ahora serios porque lo que vamos a contar tiene un nivel de carga profesional bastante grande, lo cual no significa que esto haya que ponerse serio como con una toga. Significa que sencillamente lo que vamos a presentar es un lenguaje formal. Es un lenguaje que permite que las personas nos podamos entender mucho mejor, transmitiéndonos las recetas que tengamos cada uno en la cabeza y sin ambigüedades, de manera pues que nos quede claro qué elementos nos están haciendo falta que nos especifiquen para que podamos reproducir la receta de otra persona y de qué manera nosotros tenemos que codificar nuestro mensaje, nuestra receta, para que ninguna persona pues se confunda, ¿no? Entonces este es el enfoque de esta presentación, de esta especie de seminario, en el que a todo aquel que le resulte un poco se haya encontrado con la situación que voy a contar, pues seguramente le puede ir muy bien adoptar de alguna manera pues este lenguaje. Nosotros estamos proponiendo, a nosotros nos está yendo muy bien con él desde hace muchísimos años y de hecho lo tuvimos que inventar para simplificarnos a nosotros mismos la vida, porque muchas veces veíamos unas parrafadas monumentales, impresionantes, infumables. Había que entender frases subordinadas de varios niveles de subordinación, además de personas que no están acostumbradas a especificar, personas pues que tienen ciertas carencias lingüísticas, con lo cual impide que ese tipo de la transmisión de las recetas pues tenga problemas, ¿no? Impide que se pueda hacer fidedignamente, ¿no? Sin embargo, un lenguaje gráfico es algo que es más universal, más sencillo de entender por parte de todo el mundo, y por esa razón planteamos un lenguaje que estuviese al alcance, por lo menos de comprensión, de cualquier persona, ¿no? Otra cosa distinta, pues a lo mejor puede ser que hacer un gráfico para escribir una receta pues sea algo novedoso, y hay muchas personas que le pueda costar, pero realmente dibujar flechas y cajitas y bolitas para seguir un flujo de operaciones realmente es algo bastante sencillo, ¿no? Cualquiera lo ha hecho de una manera o de otra en algún momento de su vida sin que nadie le haya contado cómo hacerlo, ¿no? Entonces entendemos que un lenguaje gráfico pues tiene esas características, que es un lenguaje pues bastante más universal que no el textual. Además es mucho más fácil de traducir de un idioma a otro, basta con cambiar el vocabulario de un idioma a otro, pero sin embargo el flujo de operaciones es independiente del idioma. Las recetas de un tiramisú se hacen igual en inglés que en francés que en español. Entonces planteamos un lenguaje que no tuviera fronteras, que no tuviera la dependencia del idioma, y que por tanto fuera mucho más portable y mucho más internacional. Entonces de ahí nació nuestra idea de hacer un lenguaje que a nosotros nos permitiera entender mejor lo que otros reposteros hacen, para poderlo analizar sencillamente, porque muchas veces no lees una receta, vale, la has comprendido en el momento, pero luego vuelves a leerla al cabo de meses y tienes que volver a hacer el ejercicio de decodificación otra vez más, y a lo mejor no lo haces exactamente igual, te das cuenta de que aquí hay una frase subordinada, todo ese tipo de dependencias idiomáticas, la verdad es que dificultan mucho la transferencia de conocimiento, la transferencia de ideas entre reposteros, ¿no? Los propios profesionales tenemos problemas para transferirnos la información. Hay gente que llega a simplificarlo a límites brutales, ¿no? Dando por supuestísimo que ciertos procesos y ciertas pautas pues son conocidas por parte del interlocutor, con lo cual a lo mejor no es verdad. En mi vida profesional yo he trabajado con muchos tipos de lenguajes, gráficos, no gráficos,
para especificar precisamente contenido técnico. Y la repostería es una herramienta, es una disciplina que está cargada de contenido técnico. Con lo cual, bueno, voy a poner un poco más grande para que se vea mejor. Con lo cual, realmente el planteamiento técnico aquí es imperativo. Es decir, uno no puede perder de vista de que tiene que seguir una cierta sistemática si quiere trabajar profesionalmente con este tipo de conceptos, las recetas, ¿no? Las recetas o los procedimientos, digamos, de control de los distintos ítems de una elaboración. Bueno, pues por esa motivación nosotros hemos diseñado, llevamos ya pues aproximadamente unos 8 años trabajando con este lenguaje. Lo hemos puesto a prueba con público de todos los tipos, gente de alto nivel cultural, gente de alto nivel formativo, tanto técnico como en otras disciplinas, no científicas, no científicas, artísticas, no artísticas, con niños también, con niños muy pequeños, con personas de avanzada edad, con todo tipo de personas que han pasado por la escuela y sinceramente la velocidad a la que se adquiere la comprensión de este lenguaje que vamos ahora a formalizar aquí ha sido brutal, prácticamente autoexplicativo. Aunque ahora vamos a formalizar los distintos ítems, los distintos componentes del lenguaje, realmente es tan sumamente intuitivo, porque, insisto, un lenguaje gráfico tiene la característica de ser internacional y universal, lo comprende muy bien cualquier persona de cualquier parte del mundo, no así un texto escrito en un cierto idioma, evidentemente. Pues esa cualidad hace que tenga tanta velocidad a la hora de adquirir digamos este lenguaje. La gente lo aprende la mar de bien, por lo menos a la hora de interpretarlo, ¿no? Es constante el flujo de recetas de nuestros manuales, de los alumnos y clientes que tenemos que compran directamente estas fichas con esta receta. Os voy a poner luego los ejemplos y realmente es que no tengo ni que explicar cómo funciona, es bastante intuitivo, ¿no? No obstante, gracias a la opinión y feedback de algunos usuarios, me he dado cuenta pues que quizá hace falta hacer un poco una pequeña explicación de cómo funciona este lenguaje, porque hay por ahí otras pautas profesionales que, bueno, pues tienen su alcance, pero desde mi punto de vista el alcance no es tan universal como el lenguaje gráfico, ¿no? Hablo de pautas técnicas basadas en paréntesis, en agrupaciones de cosas, de elementos que se trabajan en la receta y que verdaderamente pues tienen también su explicación, no es autocontenida como un gráfico, pero tienen su explicación y tienen su lógica, tienen su sentido, ¿no? Bueno, en fin, un poco para romper el tema de la costumbre, pues voy a proponer este lenguaje para que el que quiera que lo adopte, el que no, pues nada. La parte más complicada para muchas personas puede ser el sintetizar una receta en un idioma. De todas maneras, para esta receta, para este lenguaje de recetas, para poder escribir una receta en este lenguaje gráfico que vamos a proponer, requiere antes que la persona que la escribe la sepa, la conozca muy bien. Si no conoce muy bien y a fondo la receta, no puede escribirla. Eso está muy bien, porque así se evita que alguien que no domina una receta la codifique, se la transfiera a otra persona, con lo cual le puede confundir, ¿vale? Entonces tiene esa capacidad de filtrado de la falta de definición, yo lo veo esto demoledor, para evitar que muchas personas se frustren leyendo una receta a otra persona. Y claro, como es incompleta y no tiene el adecuado contenido, pues surjan dudas a la hora de qué hacer. Yo lo veo muy potente. O sea, toda herramienta que blinde el transferir un mensaje
correctamente todo eso que brinda, el que un mensaje sea correcto para que el que lo recibe lo entienda bien y no se líe. Yo lo veo algo de éxito, claramente. Bueno, pues sin más preámbulo, voy a pasar a presentar los distintos elementos de la receta. No obstante, me gustaría poneros primero una pequeña receta sencilla para que, ejemplo, introductorio, para que se viera pues cómo funciona la buena parte de los elementos gráficos. Así, con un ejemplo introductorio, luego lo sistematizo lógicamente, pues creo que se va a entender muy bien. Bueno, lo primero, vamos a ver este ejemplito. Es un ejemplito de crema catalana. Ahí lo tenemos, lo voy a quitar yo de en medio. Ahí lo tenemos, un ejemplo de crema catalana donde vemos, a mí la receta ahora mismo me da igual, la cuestión que me importa es el lenguaje en sí mismo. En ese lenguaje intenta que en una sola página se refleje todo el procedimiento, por complejo que sea. Eso tiene sus retos, el hecho de que esté limitado en el espacio la explicación de una receta es una ventaja muy grande. No hay que estudiarse párrafos y párrafos, sino que si todo está condensado en una sola página, como mucho en dos. Yo de hecho todas las recetas que tengo las tengo en una sola página, y hablo de centenares de recetas, no hablo de una, de dos, hablo de centenares, hablo de 8 años escribiendo recetas, no nada más y nada menos. Pues realmente lo he conseguido sintetizar. Bueno, en las partes que tenemos aquí sería una cabecera, aquí en este caso es que pone crema catalana y pone el resultado de lo que se generaría ejecutando el procedimiento gráfico que viene aquí, ¿vale? Entonces aquí tendríamos una cabecera que explica de qué va la cosa, va de crema catalana y el resultado pues es esto. En este caso 600 gramos de crema. Luego en la parte izquierda de la hoja, y siguiendo un flujo natural del lenguaje occidental, del español, del inglés, la mayor parte de los idiomas que están basados en lenguaje europeo, leemos de izquierda a derecha el flujo de información. Entonces aquí tenemos que partimos de una lista, aquí una lista aquí lo estoy marcando, de entradas. Todas estas entradas son los ingredientes de los que partimos. Todas estas entradas van a confluir en un resultado final, haciendo un proceso, que es el fin. El fin este es equivalente al resultado que se codifica aquí en este caso con receta de crema para 600 gramos. Entonces el fin representa a este resultado, una forma abreviada de poner que a partir de estos ingredientes o entradas o inputs conseguimos con un determinado proceso este resultado. Esto es lo que significa esta columna de ingredientes. No tiene por qué ser ingredientes, luego lo vamos a ver, pueden ser productos, recetas o resultados intermedios, o pueden ser otro tipo de cosas similares, pero en cualquier caso son productos o subproductos o resultados concretos que alimentan al proceso que viene después. Luego tenemos otra serie de elementos que son estas bolitas. Las bolitas representan a procesos de transformación. Los procesos de transformación son acciones, básicamente. Esas acciones pues vienen aquí reflejadas, voy a hacer un pequeño zoom, vienen aquí reflejadas en unos verbos. Los verbos son acciones, por tanto, verbos. Esos verbos están matizados mediante la herramienta que se utiliza, de qué manera se utiliza y hasta qué momento o hasta qué condición en general se realiza esa operación. Si no es necesario poner, porque es bastante obvio, es bastante natural entender que no hay que codificar la parte de condición de parada, pues no se codifica. Por ejemplo, aquí verter lo que hay aquí en la entrada de la operación en jarra en recipientes.
evidentemente no voy a decir que se vierte todo, si es obvio, entonces se puede obviar, se puede omitir, es factible la elipsis. Si no se desea, pues se puede poner verter la totalidad de la elaboración que hay que verter, o sea que, pero eso es bastante obvio, ese tipo de obviedades no hace falta ponerlo. En cualquier caso, esto no dejan de ser oraciones basadas en que sobre esta input realizamos una operación de transformación que consiste en esta acción con estas herramientas utilizadas de esta manera hasta que ocurre una cierta condición. Eso es el enfoque que siguen estas bolitas. Hay bolitas que tienen un más que representan a procesos de mezclas, los cuales son bastante habituales, son muy típicos en repostería, en panadería, en cocina, porque bueno, esto que estoy contando yo lo he vendido como repostería, que esto vale para cualquier proceso de cocina, cualquiera. Bueno, dicho esto, estas bolitas que tienen un más indican que hay una serie de inputs que confluyen, estas flechas indican el flujo de operación y tienen un resultado que se vuelca por aquí, o sea, aquí esta bolita significa una mezcla, una integración, una combinación, una adherencia, significa cualquier aspecto de unión de los elementos que confluyen en esta bolita. Luego hay elementos que son discontinuos, como flechas discontinuas o bolitas discontinuas, que significa que son opcionales. Aquí, por ejemplo, en esta receta, este ingrediente, está en la lista de los ingredientes, en la columna de la izquierda, este ingrediente significa que es opcional. También hay otra serie de cuadritos, que son aquí unas tablitas, unas cajitas con unos globitos, en rosa, en fondo rosa, que lo que representan son matizaciones de cómo realizar estas operaciones o matizaciones de los ingredientes, cómo utilizarlos. Vienen a modificar levemente y a brindar opciones, opciones alternativas incluso, a cómo elaborar algún aspecto concreto de la receta, pero siempre apuntando a un aspecto concreto, no apuntando en general en la receta, sino a algo muy particular y muy localizado, con lo cual el interlocutor sabe perfectamente a qué aspecto nos estamos refiriendo cuando ponemos este tipo de cajitas. Bueno, pues esto es un poco un ejemplito ilustrativo digamos introductorio para ahora el lenguaje que voy a sistematizar, y después de la sistemática, de explicar los elementos sistemáticos del lenguaje, pues voy a explicar varios ejemplos sin entrar en la receta en sí misma, sin entrar en los aspectos técnicos que hacen que esta receta se funcione o no funcione, la parte química, la parte bioquímica, la parte de reacciones. Eso no es la parte que me interesa ahora mismo en las recetas, no es la ciencia base que hay de fondo en la receta lo que me interesa, sino el lenguaje en sí mismo. Bueno, pues los elementos del lenguaje los hemos representado aquí en este esquemita, una sola página, como no. Y bueno, con todos estos elementos hemos sido capaces de codificar pues unos 100 no, yo creo que unas 500 recetas aproximadamente. De hecho, todavía no hay ninguna receta que se haya resistido, que haya sido imposible codificar con este lenguaje. En cualquier caso, si vemos algún procedimiento, algún proceso que se escapa, evidentemente no vamos a dudar en crear la evolución en el lenguaje, porque de hecho un lenguaje siempre es algo que está en constante evolución. No vamos a dudar en incrementar los elementos del lenguaje necesarios para poder transferir este tipo de nuevas ideas. Bueno, pues en esta página, ya sistematizando un poco todo el tema de las recetas, comentamos antes que hay una parte de cabecera. Bueno, por cierto, aquí estoy empleando un metalenguaje. Metalenguaje es un lenguaje para describir el lenguaje. Toma ya, pues eso se llama así, se llama metalenguaje. Un lenguaje descriptivo de un lenguaje. Este metalenguaje son estos cuadros amarillos y estos marcos amarillos, que indican
pues a qué nos estamos refiriendo y cuál es la descripción de los elementos del lenguaje. Bueno, pues aquí tengo en el metalenguaje tengo una cosita que pone cabecera. Cabecera, aquí indica que todo lo que está encirculado aquí, voy a ponerlo un poco más pequeñito, todo lo que está encirculado aquí en la parte de arriba a la izquierda, de arriba a la derecha, que puedo ponerlo en cualquier otro lugar, puedo ponerlo, si quiero, el nombre de la receta en medio de la página, solo de menos, pero el elemento de la receta existe y está formado la cabecera por dos cosas. Por un lado, un identificador, nombre, receta de crema mascarpone o crema catalana, por ejemplo, el nombre que tú quieras, y luego por otro lado está definido el resultado final. Y cuando digo definido me refiero cuantificado cuantificado físicamente. La cuantificación física es el número de ítems que pesan tanto, con esta geometría en particular. El resultado tiene tanto peso y tiene esta geometría. Eso es especificar el resultado. No es decir para 4 personas o para 8 raciones, porque la ración no tiene peso. Hay personas que la ración la consideran de 100 gramos y otras personas que la consideran de 50 y otras personas que la consideran de 500. Entonces no es incorrecto definir el número de raciones. Puedes dar una idea orientativa de que esta receta es de tantos gramos y vale para tantas personas, pero siempre indicando la cantidad de gramos. Y digo gramos, en una presentación que voy a hacer esta tarde voy a hablar de las medidas y voy a insistir bastante en el tema del peso del resultado, que es la forma de cuantificar correctamente el resultado de una elaboración. Bueno, pues aquí tendríamos la definición de del resultado, tanto en forma como en peso y cualquier otra dimensión física que pueda resultar interesante. Lo dejamos ahí abierto. Eso es la cabecera. Luego la parte de los inputs. En los inputs podemos tener lista de entradas, podemos tener varios elementos. Los elementos son los ingredientes y vamos a poner entre paréntesis el peso alternativo, codificado alternativo. Ahora voy a poner un ejemplo de lo que quiero decir, y el nombre del ingrediente, o bien el nombre del subproducto, y si es un subproducto lo voy a poner en rojito, de una manera destacada, da igual que sea rojito, puede ser fosforito, la idea es que sea destacado, para que se vea que es el resultado intermedio de otra elaboración, de otra receta, y de esa manera puedo vincular recetas entre sí. Luego voy a poner ejemplos de todo esto, Bueno, esto del peso y alternativa al peso es para poner traducciones, digamos, más familiares. Por ejemplo, si pongo ingrediente, huevo, y pongo 50 gramos de peso, eso a lo mejor quien no esté familiarizado no sabe que es un huevo. Pues yo le pongo aquí al lado, opcionalmente, que es un huevo. Si pongo 300 gramos de huevo, pues le voy a poner que son 6 huevos. De esa manera lo tiene más sencillo. Pero yo no voy a poner nunca 6 huevos, voy a poner tantos gramos, porque yo lo que quiero es tener controlada la cantidad de materia que va en una receta. No quiero tantos huevos que, a ver, si un huevo grande me pesa 60 gramos y un huevo pequeño 50 y uno mediano 55, pues entre uno y otro hay hasta un 10%, hasta un 20% de diferencia, Eso es muchísimo. 20% las recetas tienen tolerancia, pero no tienen hay muchas que no aguantan un 20% de tolerancia en los pesos del ingrediente, saldría mal. Entonces es importante poner el peso para que quede sobre todo claro qué es lo que el diseñador de la receta está considerando, y que nadie se invente luego, pues yo le echo más y quiero que va a salir igual. No, yo le voy a echar huevos grandes porque va a salir igual. No, ese tipo de asunciones, si tú quieres que se repita sistemáticamente bien la ejecución de la elaboración y siempre salga lo mismo, que es un poco lo que buscamos, que haya una correcta transferencia de información por un lado, para conseguir que el interlocutor, el que recibe la receta, pueda replicar perfectamente los pasos de elaboración que el inventor, o el diseñador o el creador de la receta pues tuvo en cuenta. Entonces aquí importantísimo ser capaz de definir este peso, y si es necesario
aclarar que el peso de este ingrediente pues no es crítico, pues se pondría con un globito. Se pondría con un globito rosa, que es este tipo de cosita, ¿eh? Un descriptor ampliado, ¿eh? Está el globito rosa. Ahora iré un poquito más sobre él. Luego, esto con respecto a las entradas, ¿eh? Acciones simples. Pues nada, esto siempre es una pelotilla donde lo que entra de una manera y sale transformado en de acuerdo con la operación de transformación definida, de acuerdo con la acción que se ejecuta aquí dentro de esta operación. Si es opcional la operación, pues la pondríamos en discontinuo. Todo lo que es discontinuo está codificado como opcional. Se quiere, se puede hacer; si no se quiere, no se hace. Las acciones de mezcla se ponen con un signo más por dentro. De esa manera pues queda bastante bien reflejado pues que se están integrando cosas. El descriptor de la acción lo que hace es especificar cada una de estas acciones simples, cómo se realizan. Por cierto, puede ser una acción simple o una acción compuesta. Las acciones compuestas, yo no me voy a inventar una pelota especial por una acción compuesta, y te voy a explicar por qué. Cualquier acción siempre es compuesta, es decir, voy a mover con las varillas la crema que está en el fuego. Eso es una acción simple, ¿vale? Pero claro, también podemos diferenciarlo en muchas pequeñas acciones elementales. Mover las manos, encender el fogón, ese tipo de cosas no se especifican. Entonces siempre las acciones son en realidad compuestas. Lo que pasa es que cuando digo acción simple o acción compuesta me estoy refiriendo a aquellas operaciones que por la frecuencia con la que se realizan involucra un conjunto de operaciones relativamente complejo, y que por sencillez y compactación de la receta pues se resumen en una operación elemental. Mira, un ejemplo muy claro es el aligeramiento de cremas. El aligeramiento de cremas parten de una crema densa, una crema ligera, y primero se añade un poco de la crema ligera, se trabaja con la densa, después se añade la segunda parte y se aligera de nuevo. Todo eso es una operación de integración de dos cosas. Pues eso lo vamos a sintetizar en una sola acción de aligeramiento en dos tiempos. Y en otro capítulo, en otro lugar, se tiene que explicar en qué consiste esa operación, pero ya no corresponde a la receta, corresponde a pautas de elaboración, que son otro tipo de ideas. Es decir, aquí lo que debe tener el diseñador de la receta es un catálogo de acciones que tiene que documentar y tiene que dejar bastante claro en qué consiste. Agitar con varillas, montar con una batidora, todo ese tipo de acciones tienen que estar documentadas aparte. En la receta se hace referencia a ellas, pero tienen que estar definidas, explicadas y pormenorizadas aparte. De otra manera, la receta puede ser morrocotuda, y aquí lo que se trata es de explicar con claridad y sencillez las operaciones. Luego, el descriptor ampliado este es el descriptor de la acción. Bueno, el descriptor de la acción tiene una lista de las herramientas involucradas y un modo de utilización, y también una condición de parada. Hay que hacer esta acción, batir con un cazo con unas varillas, sin parar de mover hasta que esté en ebullición. Eso es un ejemplo de este tipo de operación de transformación. Bueno, el descriptor ampliado lo que hace son matizar, dar aclaraciones, dar opciones, ejemplos, alternativas, consideraciones de precauciones, consideraciones de uso. Viene a ser un pequeño consejero de detalles de segundo orden. No son detalles fundamentales, son de segundo orden. Y como son de segundo orden, no pueden formar parte del flujo de operaciones troncal. Tienen que formar parte de una idea periférica. Y por eso lo hemos implementado en nuestro lenguaje con unos cuadros adicionales. Esta historia de los comentarios periféricos en las recetas, que son párrafos,
suelen llegar a ocupar muchísima más extensión de texto que la propia receta muchas veces, con lo cual las personas que recogen la receta escrita con texto de una persona se pueden volver bastante, se pueden marear bastante leyendo extensiones de esto muy grandes y puede resultarles difícil encontrar cuál es el flujo troncal de operaciones. Por eso nosotros lo hemos separado en aspectos de segundo orden y lo hemos puesto alrededor del flujo principal de la operación. Voy a volver al ejemplito este. Aquí tengo un flujo troncal de operaciones y claramente aquí yo hago unos comentarios de segundo orden. El esquema queda claro y ahora los comentarios, las postillas, los apostillamientos quedan adornando, pero no quedan formando parte intrínseca de las operaciones. Esa es un poco la idea de este lenguaje. Luego, las flechas continuas indican el flujo de operaciones y las flechas discontinuas indican flujos opcionales. Aquí, por ejemplo, en la crema catalana, un flujo opcional es la adición de harina de maíz, voy a poner un grande, la adición de harina de maíz en una mezcla, ¿vale? Una mezcla que hay aquí, aquí es un ejemplo. O la adición de gelatina en hojas en seguramente otro proceso de mezcla que va por aquí, La voy a poner aquí otro proceso de mezcla donde hay opcionalmente se puede añadir o no gelatina en hojas, opcional. Todo es continuo en opcional. Luego el fin de la receta, que ya he comentado, tiene que haber un fin para que se entienda que la cosa acaba en algún sitio en particular y que aquello que acaba es lo que se está aquí describiendo en la cabecera. Tenemos un nombre de la receta y un resultado. Esto a los amigos que seáis programadores os sonará un montón, como que permitidme un inciso técnico de programación. Esto es el nombre de una función. El resultado final son los parámetros de salida y los inputs o parámetros de entrada son la lista de ingredientes. En el fondo yo no he inventado la red, aquí lo único que he hecho ha sido utilizar la tecnología de gramática que hay, el lenguaje de programación, y lo he transferido a un lenguaje gráfico de manera que una persona que no conozca nada de programación se entienda perfectamente con la receta, sin necesidad de estudiar nada de programación, porque más que nada la programación no es más que una consecuencia de una necesidad de cómo explicar las cosas a una máquina. En este caso, pues no es una máquina, es una persona y se le supone que sabe pues ciertas acciones cómo se realizan, que son estos escritores, y si no lo sabe, pues tendríamos que explicarlos en un manual independiente. Bueno, luego hay otra serie de aspectos que son estos subproductos. Si por ejemplo una receta hay una parte intermedia que acaba no en el final de la receta sino en su producto, pues yo pongo un nombre a ese subproducto para luego referirme a él en la recetilla. Luego voy a poner un ejemplo para que se entienda muy bien. Esto es muy intuitivo. Luego, procesos de bifurcación. Las bifurcaciones consisten en que lo que viene por aquí, pues una parte lo utilizo para algo y otra parte lo utilizo para otra cosa. Eso es lo que significa una bifurcación. Sigo el flujo y un porcentaje A y un porcentaje B, pues los utilizo para propósitos diferentes. También son habituales los procesos de pausa. Entonces hay unas cajitas aquí que yo indico que son tiempos de espera. A veces estas pausas les pongo un descriptor de la acción en que consiste: reposo, autolisis, fermentación, más que nada para dejar claro en qué consiste la operación. Las pausas, de todas maneras, aparte de un tiempo, puede que requieran unas condiciones de espera. También las puedo poner las condiciones de espera en el descriptor de acción, pero muy frecuentemente es suficiente con poner pues temperatura, humedad o nevera o de una manera muy abreviada. De esa manera queda más claro y patente cuáles son esas condiciones de espera. Y por último, el último elemento del lenguaje gráfico serían las repeticiones. Las repeticiones pues simplemente se agrupa con una línea discontinua y se indica que se repite un cierto número de veces lo que sea hasta que ocurre una cierta condición de parada, ¿vale? Esto es típico
de la programación, de la algoritmia, y bueno, recoge todo lo que hay aquí dentro, que pueden ser pues varias transformaciones encadenadas o con varios subproductos, en fin, todo lo que hay aquí dentro de esta cajita es como unos mini pasos que se van a ir repitiendo. Bueno, pues estos son los distintos elementos y ahora vamos a ver unos pocos ejemplos. Insisto, a mí la receta no es lo que me interesa. A mí lo que me interesa es la interpretación de la receta, cómo leer la receta. Es como si fuera estos elementos de una partitura, y ahora vamos a leer algunas partituras a ver si somos capaces de entenderla. Es un poco el ejemplo. Aquí tengo el ejemplito de la crema catalana. La crema catalana, pero voy a poneros algunos más. Vamos allá. La crema catalana ya lo he contado, o sea, no tiene nada de otro mundo. Mira, la ensaimada mallorquina. La ensaimada mallorquina tiene aquí un elemento gráfico, que hay una operación que consiste en un cierto amasado que se realiza a mano durante 2 minutos, encadenado con una pausa de 10 minutos en una condición de 20-25 grados, que se llama autolisis esta operación, pero bueno, da igual. Todo esto que está en discontinuo se repite 2 a 3 veces, ¿vale? Eso es un ejemplo de elemento gráfico. Luego también esta receta tiene otra cosa interesante, y es que tiene un subproducto. Mira, aquí tiene un nombre de un subproducto que se llama prefermento. Ya diga, da igual, eso es lo de menos. Donde entran unos ingredientes, se mezclan, se hace una pausa, un reposo, y el resultado intermedio, este subproducto, se llama prefermento. Y este prefermento luego, que pesa tanto, lo utilizamos en la segunda parte de la receta, masa final, donde este prefermento está aquí referenciado, que se vea bien. Aquí el prefermento sale de este proceso, y aquí en esta otra parte de la receta se utiliza. Fijaos en un detalle interesante de esta receta, es que aquí tengo una serie de inputs, son estos 5 de aquí: azúcar, harina, agua, etcétera, y se mezclan. Bueno, pues se mezcla primero esto, sale lo que sea, y a continuación se mezcla el prefermento. De esa manera estoy dejando claro en qué orden se integran los elementos de la mezcla. Fijaos que si yo digo mezclar los ingredientes, pero deja aparte el prefermento, bueno, eso normalmente una persona que está con la mano en la masa lo lee linealmente y le pone todo junto y después lee lo de la coma. Entonces, de esta manera gráficamente te das cuenta del proceso que hay, de que primero hay que mezclar esto y después lo otro. Luego, si la receta pues es muy larga, en el sentido de que se salga de la página, pues le podemos dar una buclecito por aquí abajo para retornarlo a la parte inferior y volver a empezar el proceso. Aquí tenemos una cosa que es opcional, este relleno que hay aquí. En fin, esto es un ejemplito. Vamos a ver otro. Este de aquí, de ganas de chocolate. Este es interesante porque tiene una tabla. Aquí los pesos de los ingredientes los he puesto con una tabla. Pone peso de chocolate negro, ver tabla. Peso de nata vegetal, ver tabla. CS, que significa cantidad suficiente, pues la que haga falta. CS significa en farmacia cantidad suficiente. Eso no lo he inventado yo, eso es una abreviatura científica. Bueno, pues aquí pone peso, ver tabla, y aquí tienes una tablita. Esto es un elemento gráfico, que es ad hoc. Esto no lo he puesto como parte del lenguaje. Tú puedes poner en un gráfico todos los elementos gráficos adicionales que cada diseñador de receta vea oportuna. Voy a enseñaros unos pocos para que veáis que esto tiene juego y tiene variedad. Y aquí tendríais pues la tablita, que si lo quieres suntuoso, pues tiene que poner una parte, 2 partes, ejemplo, bueno, en fin, ahí viene explicado las cantidades, ¿no? Tú pones aquí el peso de la vertabla, dependiendo de lo que tú quieras, y aquí tienes matices de que si puedes en pastillas. Este paso es opcional porque hay que ejecutarlo solamente si es de tipo súper duro, que viene aquí abajo. Esto es una receta que tiene elementos opcionales dependiendo de si es súper duro o no lo es. Son como condicionales.
Luego hacemos el proceso de integración de estos ingredientes. Aquí es continua, ingrediente opcional, con proceso opcional de enfriado, perdona, de fundido, que viene aquí al ladito. El enfriado es la bolita esta que hay aquí, que lo he puesto donde he podido. Y hacemos la mezcla. Aquí tendríamos que si es la opción untuosa, podemos hacer este tipo de elaboración. Si es crema dura, podemos hacer este tipo de elaboración. En fin, aquí tenéis el resultado. Fíjate que aquí no pongo el resultado de salida. ¿Por qué? Porque depende de la tabla de cantidades. Entonces, en este caso yo no puedo poner salen tantos gramos de crema. Lo tengo yo que calcular aparte, que tampoco es nada difícil, porque es sumar ingredientes y ya está. Aquí tendríamos una bifurcación. No he puesto tampoco porcentaje, porque aquí la bifurcación puede ser 100% para aquí, 0% para abajo. Y además depende de las opciones que yo he elegido. Es una forma también de indicar opciones de elaboración. Los macarons, venga, otra recetilla interesante de macarón. Aquí tenemos los macarons. Esta es interesantísima, porque ahora vais a ver. Aquí hay un proceso donde se puede añadir unos aromas, unos colorantes, una harina, un azúcar, se mezcla todo, se mezcla y tamiza. Hay veces las operaciones son compuestas y tiene sentido indicar dos a la vez, dos cosas claramente a la vez, mezclar y tamizar. El bol con la rejilla media hasta que tengas una mezcla homogénea. Y luego aquí tienes otro proceso que son unas claras. Aquí las mezclas, las dos cosas. Y aquí tiene un merengue italiano, pero mira qué color tiene un color distinto. Eso significa que es un subproducto, es algo de otro lugar. Y ese otro lugar, lo voy a poner por aquí, es la receta del merengue italiano. Aquí tienes el merengue italiano, mira, aquí, este es el merengue italiano. De aquí sale receta para 600 gramos de merengue, pero fíjate que aquí el macarón necesita 275 de merengue, O sea, aquí no hay que poner el resultado entero de una receta, sino se pone el peso de ese subproducto que nos interese. En el caso del merengue italiano, bueno, voy a seguir con el macarón, ahora comento cosas. Aquí no tiene mucha más historia, son mezclas, son procesos de transformación. Aquí recomendaciones, aquí un proceso de relleno, aquí un secado, un horneado, se ha horneado, y aquí un proceso de relleno. Aquí no se matiza mucho más porque son las dos tapitas del macarón que se rellenan con el relleno, ¿vale? No hay mucha más historia. Voy al merengue. El merengue hay una cosa interesante, y es que indico esta parte del colorante de aroma. Mira, aquí el colorante de aroma se puede añadir aquí, en esta mezcla, o acá, en esta otra mezcla. Fíjate qué forma más limpia de indicarlo. Es súper fácil. Tú sabes la de texto que habría que escribir para explicar esto, sería tremendo. En fin, yo la verdad es que estoy, como se ve, bastante contento con este lenguaje. Me simplifica la vida, me da opciones. Mira, este otro, natillas versátiles. Mira, natilla versátil. Estos son una receta universal de cualquier tipo de crema de yema bastante fluida. Aquí hay un gráfico. Aquí hay un gráfico que pone que si yo... A ver, hay una serie de ingredientes en esta receta. Que si nata, que si azúcar, que si harina de maíz, que si... ¿Qué más? Gelatina, gelatina que hay por aquí, nata, harina, gelatina, ¿vale? Pues dependiendo de la receta natilla, si yo la ejecuto tal como es, sin las cosas opcionales, la troncal, sin cosas opcionales, tengo una receta para 300 a 400 gramos de crema. ¿Por qué pongo esa variación? Pues porque depende de la cantidad de fruta que yo ponga aquí opcionalmente. Depende de eso. Bueno, pues si yo en esta receta base pongo más nata, o pongo más harina, o pongo más gelatina, pues tendría varias opciones. ¿Y cuánto pongo de incremento del ingrediente? Pues tanto gramos. Bueno, lo que quiero decir es que este elemento gráfico es ad hoc, es como una tablita como la que puse para la ganache. Esto no forma parte del lenguaje gráfico,
Pero fíjate que bien integra aquí los elementos gráficos de este tipo específicos con la receta, e integran maravillosamente bien, porque yo puedo hacer referencia a cómo modificar las cantidades de los ingredientes para conseguir un resultado, u otro. En este caso una crema pastelera, pues a la natilla le pongo harina de maíz, 30 gramitos, y ya tengo una crema pastelera. A la natilla le añado gelatina en hoja y tengo una crema gelificada, como si fuera una especie de flan. Si le pongo 150 gramos de nata, tengo una crema catalana. Esto es de una potencia brutal. Esto es dificilísimo explicarlo con un texto. Y es muy fácil de entender mentalmente, es decir, el flujo de operaciones y tal, es muy sencillo. Pero sin embargo, un lenguaje textual está muy limitado a la hora de explicar este tipo de cuestiones, de una manera tan... yo no te diría compacta, o sea, la idea es muy simple. Esto es un esquema de lo que yo tengo en la cabeza sobre cómo son unas natillas de este tipo. Que si le pongo nata consigo algo parecido a una crema catalana, que si le pongo gelatina le pongo... Entonces, el tener todo esto reunido en un solo esquema, además fíjate que es simple, con muy pocas operaciones, con 4 operaciones, no más, tiene una potencia impresionante, porque te permite con muy pocas ideas retenidas en la cabeza tener una gran cantidad de conocimiento. Repito que esto, explicarlo con texto, no hay quien te quite de 20 páginas de explicación, por experiencia. Bueno, pues otro ejemplo, panellets. Este es estos son las piñonadas, ¿no? Espérate que te voy a buscar la receta que yo quería. En cualquier caso, a ver, la voy a poner un momentito. El tema, aquí está la recetilla que yo quiero. Mira, los tradicionales, es que lo otro no tiene gracia. Estos son interesantes porque viene aquí una parte, así, que se vea. Aquí una parte donde hay una integración de ingredientes y hay unas cosas opcionales, son colorantes y aromas, y sale aquí una pasta base, lo llamo un subproducto, pasta base. Los paneles de coco, pues necesitan, mira qué recursión más interesante, necesitan los paneles de coco la pasta base anterior, esta que acabo de salir de aquí. Y a partir de aquí, con estos otros ingredientes, primero integrando así, luego integrando la pasta base, obtengo otra pasta base que yo llamo pasta base de coco. Vale, da igual el nombre. Y luego, tanto uno como otro, aquí no es que se junten, fíjate en el matiz, aquí no hay un signo más, no hay ninguna mezcla. Aquí esta conexión significa que el proceso que sigue a continuación lo puedes llevar a cabo o con la pasta base de panilla que entran por aquí y como si esto fuera una fábrica, hace esto, o bien con la pasta base de los panilles de coco, hace esto, ¿vale? O sea, eso es un proceso general para tanto lo que viene por aquí arriba como lo que viene por aquí abajo. Por eso aquí no hay un signo más. Un signo más, si luego se he puesto aquí un signo más, habría significado que estoy sumando, integrando, mezclando las cosas que confluyen en el signo más, pero así no es. Lo único que estoy reflejando es un proceso de que lo que viene por aquí recibe ese tratamiento, el de estas 3 pelotillas, o lo que viene por acá recibe ese tratamiento, ¿vale? Fijaos la sencillez y simplicidad, sencillo y simple. Otro interesante, con repeticiones, el de masa madre. Como veis, esto vale para la panadería, Antes he puesto para ahí una encimada. Bueno, para la panadería. La receta de la masa madre, que tan aja que trae a la gente. Bueno, pues nada, se integra esto con esto, y esto es opcional, que está discontinuo. Hago una fermentación, pongo aquí fermentación día 1 para describir, y luego todo esto es una repetición que se hace el día 2, 2 veces al día. Todo esto, es decir, la mitad de masa tacatá se mezcla y se fermenta 12 horas,
lo tengo que hacer 2 veces, con lo cual el resultado de aquí, que es la masa, la vuelvo a meter y tacatá, hago lo mismo y otras 12 horitas. Y de aquí saldrían 160 gramos de masa, cojo la mitad de la masa, le hago este tratamiento el día 3, 4 y 5 y al final tengo la masa madre. Mira qué forma tan compacta, súper compacta. Luego aquí una tablita de conversión de unidades, de conversión de una en otra. O sea, estos son elementos gráficos opcionales y que dependen de la receta, ¿eh? Entonces esto no es sistematizable y hay que dejar cabida para esos elementos ad hoc que cada receta necesite. En este caso es una tabla de conversión de elementos. Y por último, pues la tarta tiramisú, pues tiene más de lo mismo. Aquí tiene unos elementos opcionales, como veis, que se pueden integrar o no. En este caso sería una gelatina. Y aquí se ve muy bien pues que hay un proceso paralelo que va por aquí, que es el tema del almíbar. Un proceso de un almíbar con agua que se mezcla hasta 114 grados, da igual el detalle, y lo importante es que te das cuenta de lo que te hace falta para preparar la mise en place, o sea, la lista de ingredientes que te hacen falta, y por otro lado los procesos que van en paralelo y de qué manera confluyen las mezclas. Te haces un esquema perfecto. No tienes que andar, esto imaginarlo en la cabeza es bastante complicado con texto, ¿eh? Bueno, pues esto es un poco lo que os quería contar de nuestro lenguaje de especificación de recetas. Aquí os vuelvo a poner los elementos gráficos y bueno, por supuesto yo me he puesto en modo conferenciante, como un poco diferente a como habitualmente procedo a explicar las cosas, más en modo seminario que otra cosa, pero por supuesto podéis hacer las preguntas que queráis. De hecho, ahora es un grandísimo momento para preguntar todo aquello que no quede claro o hacer cualquier sugerencia, comentario. Vamos, que estamos abiertos a cualquier cosa que queráis contar, preguntar o discutir, ¿eh? Ahora es un gran momento de turno de dudas, preguntas, etcétera. Así que bueno, de todas maneras siempre podéis hacer algún tipo de comentario en esta publicación, en nuestra escuela online, en esta pequeña plataforma que hemos montado, y dejar ahí vuestro comentario. Este vídeo de todas maneras yo lo voy a dejar subido a YouTube, esta misma emisión que la estoy grabando, para que quede reflejado pues cómo funciona nuestro esquema de recetas. Yo la verdad es que cada vez lo tengo más claro, son todo ventajas, es sencillo, es rápido, es versátil, cualquier persona es capaz de escribir rayas y mezclas, y se puede organizar perfectamente sobre dónde va cada elemento de la elaboración. Además obliga a la reflexión de las distintas, obliga a hacer estas reflexiones de qué va antes que qué, permite el trabajo en paralelo. Os voy a poner un ejemplillo más de alguna recetilla de bizcocho para que veáis que esto está muy bien posibilitado. Aquí voy a sacar una recetilla de mientras tanto vais formulando preguntitas, si queréis, si no siempre lo podéis hacer. Bueno, aquí hay una, esta es una recetita, a ver, esta no, esta es muy buena, esta es un ejemplo clarísimo del bizcocho 4/4 perfecto, un ejemplo clarísimo de una mezcla compleja y de paralelismo. Mira, aquí podemos con esta recetita, aquí tenemos en la parte de ingredientes, tengo una parte de líquidos, y aquí una persona puede trabajar esta parte, esta mezcla. Y fíjate que aquí viene el 100% y primero se integra 50, luego el otro 25, luego el otro 25%.
bueno, esto es brutal, ¿eh? La potencia, la forma tan clara de indicar que aquí una bifurcación y que primero utilizo la mitad, luego 25 y luego 25 en procesos de mezcla consecutivos, bueno, esto no tiene precio. Y luego aquí tienes la parte de líquidos que una persona puede trabajar, y aquí tienes la parte de sólidos que otra persona distinta puede trabajar. O sea, este esquema permite visualizar y compartir la visión de trabajos profesionales en Obrador. Aquí permite al jefe de pastelería pues distribuir tareas para una persona u otra, y que en todo momento se sepa dónde estamos. Aquí muchas veces lo que yo he hecho en la escuela ha sido poner un imán para indicar en qué parte del proceso estamos, para que todo el mundo tenga la misma visión del proceso, ¿no? Y de esa manera pues nadie se arme un lío. O sea, este lenguaje está pensado para ayudar a los jefes de cocina a organizar el trabajo, y para que la gente que trabaja a su cargo pues también tenga la misma visión. O sea, compartir visiones al final, evitar problemas, y permite compartir las responsabilidades, o decir, mira, esto no lo puedo hacer, hazlo tú. O sea, un determinado proceso que tú puedes pedirle a alguien que lo haga y sabe perfectamente lo que tiene que hacer, porque lo tiene documentado y lo tiene estructurado. Otra cosa es que esa persona esté familiarizada o no con la receta, pero es que es muy fácil familiarizarse con la receta, porque aquí con un esquema te sitúas, esto es como Monopoly, te sitúas aquí o aquí o aquí arriba y lo tienes clarísimo, ¿no? No te sitúas en una parrafada. Muchas veces en la receta se cuenta primero esto, luego se cuenta esto, luego se cuenta algo de aquí, luego se cuenta algo de acá. Entonces tienes que hacerte un puzzle monumental. Eso os lo puedo asegurar, que yo lo he visto. Yo leo muchas recetas, mucha gente, y tú no te puedes imaginar la forma que cada cual tiene de explicar las cosas. Bueno, pues esto no tiene o sea, ¿de qué manera gráfica tú explicarías esto? A lo mejor no son pelotas con un más dentro, a lo mejor es una cajita que significa una suma, pero al final es lo mismo. O sea, estás obligando al que escribe así una receta a que recapacite el orden exacto en el que quiere que se hagan las cosas. Entonces, bueno, pues el obligar a que alguien explique las cosas, yo sé que para muchos es un sacrificio enorme, pero es que es lo que necesita la persona que recibe la receta y necesita entender, ¿vale? Entonces no estamos hablando de aquí de una cuestión de gusto, sino una cuestión de que hay que trabajar aquí en pos de la comunicación, de una comunicación correcta, pues tiene sus ventajas enormes, evidentemente. Y bueno, todas las ventajas de compartir una visión son brutales. Bueno, pues hasta aquí esta mini charla, mini conferencia sobre nuestro lenguaje de receta gráfico, que es válido para repostería, pero cuidado, porque también he incidido en el hecho de que es válido para panadería. De hecho lo he demostrado con varias recetas y procesos complejos, y también para cocina, por supuestísimo para la cocina, ¿eh? De hecho la repostería trabaja con procesos químicos con bastante nivel de precisión, no solamente en las cantidades, que eso no es lo más importante, sino también con respecto a la gestión de las temperaturas, que es algo que mucha gente pues no tiene presente, o cree que no es lo más importante, cuando sí, quizás lo más importante de todo, porque si no están a las adecuadas temperaturas, las cosas no se integran bien y no salen bien. Y eso es lo que permite este lenguaje gráfico, explicitar todo perfectamente. Y si hay algún elemento que esté omitido, es que sencillamente no está especificado, y la receta, alguien que la tome no la va a ejecutar bien. ¿Por qué? Porque no está codificada toda la información, ¿eh? Entonces el lenguaje no previene bastante que este tipo de reflexiones las haga la persona que escribe una receta, se plantee ciertas cosas que tiene que escribir en la receta de manera gráfica, y no tenga más difícil confundirse o no tener en cuenta la inclusión de cierta información. Pues nada, aquí lo voy a dejar. Muchas gracias a todos por vuestra atención, y ha sido un placer contaros este planteamiento de recetas, que la verdad es que teníamos muchísimas ganas de
de contarlo desde hacía mucho tiempo y ahora pues nada, ha sido el momento propicio y oportuno. Pues nada, lo dicho, muchas gracias a todos y nos vemos muy pronto.